En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. Tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Artículo 2, creemos. En el tercer apartado y último de este segundo artículo, creemos, el Catecismo dedicará 4 números, del número 172 al número 175, al tema que tiene como título Una sola fe. Este es el último apartado de este capítulo, de este artículo. Recuerden ustedes que ya hemos explicado el artículo 1, creo, el artículo 2, creemos, lo que significan las características de la fe, y ahora, el día de ayer, hablamos sobre el tema del lenguaje de la fe, y concluye hoy el catecismo diciendo una sola fe. ¿Por qué decimos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre? Número 172 del catecismo dice: desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Este bellísimo número 172 pues cae un poco como anillo al dedo, ¿no? De esto que comenté al inicio, de algunas personas que se sienten un poco quizás amenazadas ante las enseñanzas tan simples pero tan directas y claras del catecismo, ¿no? La afirmación central de este número 172 es una sola fe, y esto es un milagro. Este es el milagro de la fe católica. El hecho de que a través de lugares tan diversos, de épocas tan diferentes, ¿no?, sirviéndose de lenguas tan dispares, sin embargo, toda esa diversidad no es detrimento de la unidad. Y esto ya es un milagro. Los obispos católicos de los Estados Unidos tienen un precioso documento que han desarrollado hace años, que tiene como título Unidad en la Diversidad. Si a alguna persona le interesa mucho este tema, sobre cómo se puede ser uno en la diversidad, este documento realmente es magistral. Unidad en la diversidad. Hay un milagro de unidad en la Iglesia, que muchas veces se percibe con frecuencia, incluso en la propia experiencia que tenemos entre nosotros, ¿no? Esa experiencia de comunión. Por ejemplo, en el pueblo migrante para el cual muchos de nosotros servimos, ¿no? La Iglesia es un milagro para muchos de nosotros. A donde quiera que vayamos estamos teniendo la misma experiencia de iglesia. De donde sea que cada uno del millón de migrantes que viven en esta ciudad vengan, cualquier lugar del mundo donde vengan, encuentran en su parroquia el mismo corazón y la misma alma. Y esto es muy interesante, y esto cambia muchas perspectivas del ser migrante y llegar a un lugar totalmente desconocido y no tener nada que te conecte tu vida, quizás con la vida que has abandonado. Pero cuando llegas a la iglesia, te conectas, porque vas a conectar todo eso que tu mamá te enseñó, o que tu papá te enseñó, o que la religiosa o el sacerdote te enseñaron, y lo vas a conectar acá, en otro lugar del mundo completamente diferente que tú ni siquiera conocías. La fe llega a unirnos de una manera mucho más profunda que cualquier otra situación que vivamos.
ni siquiera la escuela, el deporte, la casa, el trabajo, la economía, etcétera, etcétera. De hecho, que estos son cosas que nos unen bien, pero en el fondo no nos unen tanto. La fe sí. El milagro es que la fe nos une. Decía un famoso pensador converso inglés de nombre Chesterton: la fe católica nos libera de las esclavitudes que conlleva ser hijo de una época o de un lugar determinados. Que la fe católica no trasciende los tiempos, los lugares, porque mi fe, mis convicciones, las grandes intuiciones y los grandes fundamentos de un católico están mucho más allá de haber nacido en este lugar o haber nacido en otro. Da igual si usted nació en la Europa occidental o si nació en el Amazonas. La fe te une europeo o indio. A un católico auténtico le une mucho más la fe que comparte con una persona de otra parte del mundo que todo el resto de cosas que puede compartir, incluso con el vecino que tiene a su lado, el cual no tiene fe. Aunque tengan acciones en la misma bolsa, aunque hablen el mismo idioma, aunque le vayan al mismo equipo de fútbol o de básquet o de béisbol, pero al no compartir la misma fe, a mí me une mucho más a otra persona en cualquier otro lugar de este globo terráqueo que a mi vecino que no cree. Y estoy poniendo vecino por ponerlo muy lejos. Podría ser alguien más cercano que mi vecino. A ese otro que comparte la fe conmigo, nos une una misma alma y un mismo corazón. Incluso con mi vecino, con el que nunca he tenido tampoco ningún problema, porque para esto hasta nos llevamos muy bien. Pero es que con el otro, aunque ni le conozca, lo que tengo es un gran nivel de comunión profunda. Y uno se puede preguntar, queridos amigos, ¿no? ¿Puede haber un ideal que unifica nuestros corazones, más allá del lugar donde hemos nacido, más allá del tiempo en el que hemos vivido? Y la respuesta es sí. Claro que sí lo hay. Se llama Jesucristo. Jesucristo trasciende todo. Trasciende la época, trasciende el tiempo, trasciende el lugar, el país, el departamento, el municipio, la aldea. Jesucristo, por ejemplo, nos va a pedir a todos que seamos austeros. Le pide austeridad a los europeos, también a los americanos, también a los indios. Y se lo pidió a los del primer siglo, como se lo pidió a los de la Edad Media, como se los pide hoy a los que vivimos en esta edad posmoderna, ¿no? A los que han vivido abundancia económica, como también se lo pide a los que han vivido durante tiempos de guerra, de persecuciones o de crisis económicas. A todos nos pide por igual. Y esto unifica. Jesucristo nos pide a todos ser castos. Aunque hayamos nacido en una cultura del destape sexual, en una cultura desenfrenada, y nos pide pureza. Le pide pureza a la religiosa que vive en el convento, pero también le pide pureza al padre o a la madre en el hogar, al sacerdote. Le pide pureza a los jóvenes novios, a las parejas, a los solteros, etcétera, etcétera. Jesucristo nos predica los mismos ideales en todos los lugares y en todas las épocas. Por eso decimos, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos. Lo contrario es limitar al hombre, ¿no? Supeditarle, ser manipulado por la época donde ha nacido, ser manipulado por la cultura concreta donde vive y que le está limitando. Incluso podríamos decir que, en cierta manera, la cultura
y la época donde nos ha tocado vivir puede en cierta manera condicionarnos. Pero una cosa es que me condicione y otra cosa es que me determine. Cuando ya algo me determina, me quita mi libertad. Y si yo tengo que decir que en esta época en la que vivo está corrompiéndose a sí misma, y yo tengo que levantar mi voz para corregir esa corrupción de la época en la que vivo, pues lo hago. Y lo hago en virtud del Espíritu que Cristo tiene y me ha otorgado, que trasciende todas las épocas y todos los lugares. Nosotros somos conscientes de que en la historia de la iglesia, ¿no?, ha pervivido por encima de todo, de culturas ateas, de situaciones difíciles como dictadores en muchos lugares del mundo que han decidido destruir la iglesia. Incluso muchos le han pronunciado a la iglesia sus días, ¿no? Muchos pastores por aquí, incluso conocidos y cercanos, ¿no?, le han pronosticado a la iglesia: tus días están cumplidos ya, ¿no? Tú que eres una ramera, que eres una iglesia prostituta, que eres el anticristo, estás a punto de desaparecer. Así lo hemos escuchado muchas veces, ¿eh? Y pasan las épocas, y pasan los dictadores, y pasan los pastores, y pasan los que amenazaron, y pasan las contradicciones, y pasan los que creen que ya la tienen destruida y que la critican acérrimamente. Y mírala hoy. Aquí estamos. Aquí está la iglesia parada, luchando, como siempre, en medio de un mundo que le odia, en medio de sus peores enemigos, que muchas veces no son los de afuera, sino los de adentro, que no están convencidos y que viven buscando razones para disculpar su conciencia ante la desobediencia a la fe en la que viven. Eso es muy interesante, queridos amigos. Pongo un ejemplo, ¿no? Algunos recordarán un famoso filósofo que se llama Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche escribió: Dios ha muerto. Dios ha muerto, porque nosotros le hemos dado el nacimiento al superhombre, ¿no? Y de ahí viene toda una teoría impresionante. De hecho, de esas teorías y de esta afirmación de que Dios ha muerto, nace el nazismo de Hitler. Y así muchos, como Nietzsche, se han atrevido a perseguir a Dios y a matarlo. Pero al final se han dado cuenta que todo ese trabajo, que todo ese esfuerzo, que toda esa rabia, que todas esas frustraciones fueron en vano. En forma de ironía, había una pintura mural, ¿no?, que podríamos usar de Nietzsche en este pequeño ejemplo. La pintura decía, grande en la parte de arriba: Dios ha muerto, ¿no? Y firmaba Nietzsche, 1882. Eso lo escribió Nietzsche en un libro, en un aforismo, el aforismo número 125 de su obra, que se llamaba Gaia Ciencia. Dios ha muerto, firma Nietzsche, 1882. Y en forma de ironía, abajo decía: Nietzsche ha muerto, firmaba Dios, 25 de agosto del año 1900, a los 55 años de edad. ¿Sí? Podemos proclamar que Dios está pasado, ¿no? Que Dios ya no es nada para nosotros, ¿no? Que determinamos nosotros los valores, cuáles van y cuáles no van. Que incluso muchos de estos valores ya no están para este tiempo. Pero esta proclamación la hacemos pues desde nuestra pequeña burbuja, y nos falta la conciencia de que Dios está por encima de este tiempo y de este lugar. Una sola fe. Y esto nos tiene que recordar que desde hace 20 siglos, a través de diferentes lenguas, culturas, pueblos, naciones tan distintas, la Iglesia confiesa una sola fe,
y eso nos une. Y este es el significado de la palabra catolicidad, universalidad. Universalidad. Esto no quiere decir, ¿no?, que el ideal del catolicismo sea una unidad a costa de toda la riqueza que nos da la diversidad que el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros. Hay que decir que el Espíritu Santo nos une en una sola familia, que la unidad es un gran valor, pero además es que es capaz de hacerlo, hablando idiomas tan distintos o culturas tan diversas. Y sin embargo, tenemos una unidad en lo sustancial. Existen expresiones muy hermosas, ¿no?, como una que se le atribuye a San Agustín, en la que conjuga la importancia de la unidad y la importancia de la diversidad. Decía San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. Es una expresión realmente magnífica. En lo esencial, unidad. Hoy día vemos católicos peleándose con el Papa por cosas que son circunstanciales. No tienen nada que ver con lo esencial de la iglesia, ¿no? Y se alejan de la fe. No crea usted que los enemigos del Papa y estos que están criticándole abiertamente pueden seguir diciendo que son 100% católicos como ellos lo proclaman. Que no se les olvide esto. En lo esencial, unidad. Y si tú que estás peleando con el Papa, con tu obispo, con tu sacerdote por cosas que son circunstanciales, estás dañando profundamente la unidad de la iglesia. En lo dudoso, libertad. Pero sobre todo, caridad. Una persona de estas que toma un micrófono y empieza a vociferar de la persona del Santo Padre, le está faltando caridad. Y eso sí que es un pecado. A todos estos que se dicen 100% católicos, pero que de su boca no sale absolutamente nada caritativo, y más aún, en torno a la persona y la figura del Santo Padre, creo que están muy equivocados. Importante de lo que hoy estamos subrayando es que es la respuesta a la pregunta: ¿de dónde viene esa unidad? Proviene de que la religión católica es una religión revelada. Una religión revelada, es decir, no ha nacido de los hombres, sino que es Dios el que ha trazado el camino para llegar a nosotros. Y nosotros necesitamos una unidad para andar seguros por ese camino. El catolicismo no es una invención del hombre, como son las sectas, por ejemplo. Todas son inventadas por un hombre. El catolicismo no. El catolicismo es el camino que Dios ha recorrido para salir a nuestro encuentro. Es el camino de la encarnación de Dios. Dios ha venido al encuentro del hombre. El catolicismo incluso, queridos amigos, más que una religión, el catolicismo es un acontecimiento. Esto lo decía un interesante cardenal, arzobispo de Bolonia, se llamaba Giacomo Biffi, y él expresaba esto de una manera muy valiente. El catolicismo no es una religión, es un acontecimiento, y un acontecimiento no puede entrar en crisis porque sencillamente existe. Un acontecimiento existe. Todas las cosas que han pasado en la historia, pues no se pueden negar porque ya pasaron. Porque fueron acontecimientos que pasaron y no se pueden negar. No se puede negar la atrocidad que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, matando 6 millones de judíos. Eso sencillamente existe y no se puede negar, pues el catolicismo es un acontecimiento, existe y por eso no se puede negar. Por lo tanto, la unidad
es lo lógico para el creyente católico, porque el camino está trazado por Dios. Y si hay personas que se dicen católicas, que están haciendo todo lo posible por poner una tranca en este camino trazado por Dios, tienen que pensárselo muy bien, porque no se están poniendo en medio de la iglesia humana, sino que se están poniendo en interferencia con el plan salvífico de Dios. El camino no lo hizo los hombres de la iglesia, el camino lo hizo Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Y el catecismo, queridos amigos, nos ofrece el texto de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Bueno, pues, más claro no pudo hablar Pablo. Texto precioso, ¿no? En el que se subraya este misterio de la unidad. Y el catecismo nos remite a 3 textos de San Irineo de León, que son los siguientes 3 números. San Irineo de León, testigo de esta fe, declara, número 173 del catecismo: la Iglesia, diseminada por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Estos 3 textos que vamos a comentar el día de hoy, este primero que acabamos de leer, están recogidos en un libro de San Irineo de León llamado Adversus Hereses. Y eran las respuestas que daba Irineo contra las herejías, ¿no? Porque la herejía siempre va a dañar la unidad. Siempre. Ahora bien, vamos a tomar lo que dice Irineo. La unidad del catolicismo está basada en, primero, en la conciencia de que la fe me la han transmitido. Fíjese bien, la unidad del catolicismo está basada primero en la conciencia de que la fe me la han transmitido. La fe no es mía. La fe me ha sido dada. Yo no me la he inventado. No es mío. Estoy pisando en un terreno que no es mi terreno y tengo que descalzarme en este terreno porque no es mío. Es como una invitación, ¿no? Como esa que recibió Moisés: descálzate, quítate las sandalias porque este terreno que pisas es un terreno sagrado. Tú no puedes entrar aquí como quieras, Moisés, acabando todo, destruyéndolo todo. Quítate las sandalias. Y eso se lo decimos a todos estos que están ahora atacando de una manera tan falta de caridad a la persona del Santo Padre. Tú no puedes llegar a la iglesia a destruirlo todo. ¿Con qué autoridad haces eso? Tú no puedes llegar aquí con tus botas a pisarnos a todos y a pisar todo. Quítate las sandalias. Segundo, dice Irineo, la unidad del catolicismo está basada en el cuidado de la voz unánime. El cuidado de la voz unánime. Y voy a leer un texto, queridos amigos, que va a sonar bastante duro y espero que me lo puedan comprender, y si alguien no me lo comprende al final de la sesión, pues lo respondemos. Es un texto de un
obispo ya emérito que estuvo por varios años, obispo auxiliar de una diócesis en Italia que se llama la diócesis de Aquila. Se llama Monseñor Giovanni d'Ercole. Y este obispo dice esta expresión en este momento tan perfecto de ataques contra el Santo Padre, ¿no? De todos estos que son anticatólicos, ¿no? Y de otros que dicen llamarse abiertamente 100% católicos, que no entiendo de dónde lo sacan, porque la verdad dan vergüenza para la Iglesia Católica. Dice el obispo: es necesario mirar a la Iglesia con ambos ojos. Un ojo sobre el Papa y el otro sobre el obispo y el párroco. Y si el obispo y el párroco de tu parroquia dicen lo mismo que el Papa, existe unidad. La falta de unidad hace mucho daño a la Iglesia. Si el obispo y el párroco de tu parroquia no dicen lo mismo que el Papa, me viene el estrabismo y entonces yo solo miro al Papa. Esa es una expresión muy fuerte, ¿eh? Es decir, con un ojo miramos a la iglesia local y con el otro a la iglesia universal. Y si en algún momento lo que veo en mi parroquia, en mi iglesia local, es distorsionante con respecto a lo que veo en la iglesia universal, entonces yo me quedo mirando a la iglesia universal. Porque está claro que en esa iglesia local o en esa parroquia hay algo que está pasando, que está fallando y que está dañando la unidad. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de que la fe no es mía. Y al mismo tiempo tenemos que cuidar la voz unánime en la transmisión de la fe. Y ese es el trabajo del Papa. Y yo lo tengo que apoyar. La expresión de unidad de la Iglesia es ese hombre vestido de blanco, al cual hoy día todos le están pegando, pero con todo, sin la más mínima caridad, que es lo que nos distingue como cristianos. Así que hago un llamado a todos los que me escuchan. Aquí de lo que se trata, queridos amigos, es de unirnos al Santo Padre. No quizás a su persona, que podría caerte bien o menos bien, sino a su figura como vicario de Jesucristo. Tercero, dice, la unidad del catolicismo está basada en purificar las divisiones. Que muchas divisiones no vienen pues de diferencias ideológicas o de sensibilidades, sino que vienen es de falta de amor. Y durante estos días, escuchando tantas cosas que se van por ahí diciendo de la persona del Papa, la verdad que este tercer punto de la unidad del catolicismo me cae como anillo al dedo, ¿no? Cuando escucho hablar a estos caballeros y a estas damas, yo digo, qué poco amor tienen a la iglesia. Qué poco amor. A mí me interesa mucho cuando la gente tiene sus pensamientos y puede expresar sus opiniones y sus reflexiones, claro que sí, incluso traer toda la historia y explicárnosla y enseñárnosla. Pero hágalo con amor. No hable con la bilis. Hable desde el amor para que pueda construir. Pero cuando usted habla desde la bilis, lo único que está haciendo es destruir. Incluso todo lo que estás presentando, que puede ser de gran luz, de gran iluminación para muchos que te estamos escuchando, por la bilis con la que lo expresas, lo echas a perder todo. La unidad del catolicismo existe en purificar las divisiones, y la manera de purificar esas divisiones es con el amor. Los cristianos estamos divididos porque no somos aún cristianos auténticos. Y entonces el llamado grande que el Espíritu está haciendo es a convertirnos. A convertirnos. Segundo texto de San Irineo, número 174 del Catecismo dice: porque aunque las lenguas difieren a través del mundo,
el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están en los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Precioso número. Precioso número. Y es curioso ver, queridos amigos, que esto lo escribió San Irineo en el siglo I-II, entre el siglo I y II. Y cómo describía él el mundo en ese tiempo, ¿no? Fíjese cómo usa incluso palabras que nosotros hoy no describiríamos el mundo así. Nosotros hubiéramos dicho, aquellos que viven en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África. Bueno, pues San Irineo decía los germanos, los que viven en Iberia, que son los españoles hoy día, los celtas, que son parte de los irlandeses, o los de Oriente, ¿no? Egipto, Libia, los católicos, los cristianos libios, la iglesia perseguida hoy día. Pero habrá lenguas diferentes, pero el contenido de la tradición es uno e indiferente. Está claro que ahí donde ha habido una fe, se ha conformado también una unidad, incluso una unidad fácilmente expresada en proyectos comunes. Y la falta de unidad en la fe hace que muchos pueblos se enfrenten entre ellos. Pongo dos ejemplos muy interesantes. La conversión y el bautismo de Clodoveo I de Francia. Eso ocurrió cuando él se convirtió al catolicismo en el año 496. Se hizo bautizar él y 3,000 de sus soldados ese día. Y por ese bautismo de Clodoveo, Francia se consagró como el país más católico, como el defensor de la fe. Y es un hecho destacado, porque a partir de eso se va estabilizando una Europa cristiana durante toda la Edad Media. El bautismo de un hombre. O la conversión de Recaredo de España en el año 587. Con esta conversión de un solo hombre, él va a conformar la historia de España. O por ejemplo, el proyecto de la evangelización de América. Si no hubiese habido una unificación en este proyecto tan enorme que iba a ser la evangelización de América, esto no hubiese sido posible, o por lo menos no de una manera tan rápida. Hay proyectos comunes, interesantes, hermosos, que nos unen, pero otras cosas que nos desunen. Y esa desunión nos hace enfrentar entre nosotros. Y es lo que le está pasando a muchos católicos hoy día. Están llegándose a enfrentar con otros católicos. Y al no ponerse de acuerdo, se empiezan a agredir. Y eso es pecado. Después, muy importante, queridos amigos, ¿no? Rescatar que a través de la historia, la fe nos ha unido. Y se han logrado grandes cosas. Y que la secularización, la pérdida de la fe, nos ha desunido hasta el punto de hacernos enfrentar entre nosotros mismos. Y tercer y último punto de San Irineo, número 175 del Catecismo. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia, la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Lo que viene a decir San Irineo es que guardamos la fe como oro en medio de un paño. Fíjense qué tan interesante, las personas que venden oro lo guardan en un paño, ¿no? Y cuando uno va a comprar, ellos abren el paño, un paño negro normalmente, y el oro se ve resplandeciente estirado en ese paño. Porque es un depósito
que se nos ha encomendado. Las personas que venden oro o que trabajan con oro saben, lo guardan y lo guardan de una manera increíble. Pero lo que es hermoso es ver cómo no se trata solamente de que intentemos cuidar la fe para que esta fe no se deforme, sino que la fe nos renueva a nosotros y debemos cuidarla para que esa fe no se deforme con el paso de los siglos. Pero aquí curiosamente sucede que el vaso que contiene el vino nuevo también queda renovado. Nosotros somos vasijas de barro y tenemos dentro de esas vasijas de barro un vino nuevo que es el de Jesucristo. Y aquí hay dos milagros. El primer milagro es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un vaso de barro tan deficiente como el nuestro sea capaz de contener ese vino nuevo? ¿Cómo puede ser posible esto? Y el segundo milagro es que nuestro ser de barro, este vaso tan imperfecto, es poco a poco renovado por el vino interno que está conteniendo. Siendo nosotros pecadores, nos vemos llevando, poco a poco nos vamos llevando gratas sorpresas de cómo somos nosotros santificados por ese vino que tenemos dentro, por ese mensaje que transmitimos, y nos vamos convirtiendo, nos vamos santificando. Es sorprendente ver cómo hay tantos santos en la historia de la iglesia y uno dice, fíjate, llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero muchas veces va ocurriendo el milagro de que esa vasija de barro parece de diamante, porque ese tesoro interno renueva y hace ver bello, lindo, diamante. El contenido también renueva al continente. Y la iglesia también es santa. Es una vasija de barro, pero que al estar en continuo contacto con el tesoro que lleva adentro, pues lógicamente se santifica. Y esta es otra manifestación de nuestra unidad en la santidad. Al final, las personas más unidas son los santos. Ellos han estado verdaderamente unidos entre ellos. Y donde hay desunión, hay pecado. Donde hay unidad, hay gracia. La mejor manera de solventar un conflicto es empezar diciendo, vamos a convertirnos todos. Si tú no te conviertes y yo no me convierto, a veces es imposible llegar a un pacto. A veces se plantean en el mundo procesos de unidad meramente estratégicos, ¿no? Que se proponen llegar a la unidad por una especie de pactos exteriores, como se dice por allá en Israel. Paz a cambio de territorios palestinos. Y estos pactos de unidad son frágiles. ¿Cómo que si me das un pedazo de tierra de tu tierra, yo no te tiro una bomba? ¿Pero cómo es posible esto? ¿Paz en cambio de territorios? Estos pactos son supremamente frágiles, por eso se rompen a cada momento. Y así podemos ver cualquier conflicto en el mundo. Son cosas, pactos netamente exteriores, porque no hay conversión. La unidad tiene un camino que comienza con la conversión. Si yo me convierto y tú te conviertes, la unidad en el fondo es la creencia en un solo Dios, en el único Dios que ilumina nuestros corazones. Desde la conversión profunda puede haber una solución a nuestros problemas, a nuestras divisiones, y tiene que empezar por la conversión. Si no hay conversión, los pactos pueden ser pan para hoy, hambre para mañana. Enseguida, en cuanto aflore o llegue al poder otro líder nuevo, con egoísmos diferentes, todos los supuestos pactos que habíamos hecho se disuelven como el azúcar en el agua. En definitiva, ¿no? La unidad parte de la conversión frente al misterio de un único Dios. De un único Dios. Pidámosle pues, queridos amigos, a Dios que nos regale este don de la unidad en medio de un mundo tan convulso que ataca frente a la iglesia sin piedad. Pidámosle la gracia de unirnos en torno al Santo Padre, que es el vicario de Jesucristo, que es el sumo pontífice de la fe católica.
para que este símbolo externo de la unidad de la Iglesia, que es el Papa, sea sostenido por la adhesión convertida de cada uno de nosotros los católicos que hemos decidido seguir a Jesús en su única Iglesia. Ubi Petrus, ibi Ecclesia.